Soy David Suárez Quintanilla, profesor de ortodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela y llevo 30 años dedicado en exclusividad al mundo de la ortodoncia. Voy a hablaros de las guías eructivas prospectivas, que es el uso de alineadores en la fase final de la dentición mixta. Y creo que es muy interesante y se relaciona con la propiocepción dentaria. Es decir, los dientes al ir apareciendo, al ir emergiendo en la boca, especialmente los caninos superiores y los segundos premolares, tanto los superiores como los inferiores, son los que van a determinar la forma final de la oclusión, igual que los incisivos y los primeros molares permanentes lo hacen al principio de la dentición mixta. Por tanto, el control de estos dientes, el hacer una guía eructiva que los lleve hacia clase 1, hacia donde a nosotros nos interesa, no como el que estáis viendo en la imagen, que es una clase 2, eso puede llevarnos, lógicamente, a un excelente desarrollo de la oclusión sin tener que después poner aparatos en dentición permanente. Es decir, muchas veces, como es este caso que veis aquí, simplemente descruzamos los dos laterales, usamos un coagelis para expansionar un poco los arcos y nos encontramos con la sorpresa del paciente, que cuando queremos hacer la segunda fase, ya no hay segunda fase, porque simplemente por esta característica de propiocepción, de encaje de cúspides y de fosas, vemos que tenemos un buen resultado. Nosotros trabajamos con el grupo de ingenieros de OrtoPlus y hemos con ellos desarrollado un sistema, como podéis ver ahí, en que nada más y nada menos que tenemos un escáner intraoral para registrar la oclusión, tenemos un CBCT y acoplamos el escáner a ese CBCT e incluso podemos ver los dientes que aún no están erupcionados para poder sobre estos calcular cuál va a ser su guía eruptiva. Por tanto, nosotros manejamos, este es el antiguo software de Alineaden, el antiguo CleanCheck, que es mucho más antiguo el que existe hoy, y con este CleanCheck nosotros lo que hacemos es alinear los dientes, cerrar estos espacios. Pero también hay una parte muy importante en OrtoPlus, en Alineaden, que es la parte de investigación, especialmente con la Universidad de Málaga. Ahí tenéis, mediante el método de los elementos finitos, cómo localizamos el centro de rotación y de resistencia de los dientes, cómo funcionan los alineadores, cómo un alineador va a transmitir la fuerza a los dientes vecinos, cómo deben de ser el diseño de los ataches, cómo se optimizan estos ataches gracias a estos tipos de modelos matemáticos, incluso escogiendo el momento resultante, el momento de la rotación. Pero lo que a mí me interesa que veáis es que lo más interesante es esto, es decir, que los dientes a medida que van erupcionando y según cómo ese canino erupciona hacia clase 1, hacia clase 2, nos va a producir un cambio en la posición espacial de la mandíbula. ¿Cuál es la idea? Muy sencillo. El trayecto eruptivo nos produce una propiocepción oclusal y según como sea la propiocepción oclusal se va a producir una posición espacial de la mandíbula y a su vez esto va a regular el crecimiento. Por tanto, si controlamos el trayecto eruptivo vamos a poder controlar el crecimiento. ¿Y con qué lo hacemos? Con las guías eruptivas propioceptivas. Es algo reciente, por tanto no tengo casos a muy largo plazo, porque es algo realmente un proyecto de investigación muy bonito y muy clínico y que puede ser de mucho interés y que está centrado, como podéis ver aquí, pues básicamente en colocar alineadores con unos reservorios eruptivos que ya van dirigiendo los dientes hacia la clase 1 y la oclusión cúspide fosa. Por tanto, es muy importante la colocación de ataches, pero lo más interesante es esta diapositiva. Aquí podéis ver perfectamente cómo los dientes se van a ir ya adaptando a estos espacios que hemos creado en el laboratorio para estos dientes mediante esa fusión del CBCT con el escáner intraoral. Y esta es la filosofía, es decir, la propiocepción oclusal. Esta propiocepción oclusal va a hacer a través del núcleo mesencefálico del trigémino un cambio en la dinámica mandibular y este cambio en la dinámica mandibular es la que va a producir precisamente que después se forme un aparato funcional y oclusal natural, que va a ser la propia oclusión del paciente. Vuelvo a repetir, lo podemos hacer con planos de mordida, de manera clásica, sencilla, o lo podemos hacer ya con los modernos alineadores. Es decir, ¿qué buscamos con el alineador? Buscamos un plan de tratamiento, que en este caso incluye la extracción prematura del diente temporal, solo hacemos extracciones seriadas de dientes temporales, ¿para qué? Para que, como veamos aquí, ya nos vaya erupcionando el segundo premolar y a medida que este premolar esté erupcionando,
ya lo vayamos colocando sin necesidad de que primero salga rotado y después lo derrotamos. Por tanto, creo que es muy interesante. Podemos ver en esta imagen clarísimamente cómo en un mes y medio ya hemos cambiado, hemos abierto espacio para este canino, hemos extraído, lógicamente, este segundo premolar temporal para que se le dé este reservorio preparado para el segundo premolar, hemos alineado los incisivos y realmente tenemos, como podemos ver en estas superposiciones que hemos hecho simplemente con el PowerPoint de una manera muy sencilla, con la difuminación y con la transparencia, vemos perfectamente cómo se van produciendo estos movimientos dentarios. ¿Cuál es el cambio respecto a otras compañías como Invisalign, etcétera? Pues que fenomenal, que son grandes compañías, pues también, pero nosotros añadimos otro elemento, que es el laboratorio digital de ortodoncia. Por ejemplo, esta niña presenta una protrusión marcada de los dientes. Bueno, resulta prácticamente imposible empezar con un alineador. ¿Con qué empezamos? Pues empezamos con un C-Modeler del doctor Cervera. Podemos adaptar el C-Modeler en el laboratorio para que haga una presión más específica sobre los dientes, pero lo que quiero que vean es que una vez que el C-Modeler ha retruido los dientes, ahora es momento de colocar estos alineadores internos. Decidimos, en vez de hacer una pulpectomía, decidimos extraer este D, y en lugar del D, pues ya estamos preparando el espacio para la salida del premolar, que en este caso se nos está demorando un poco, pero lo podemos ya ver aquí perfectamente saliendo, erupcionando en nuestro alineador. Es decir, que la idea es que el alineador se hace con un criterio un poquito diferente a los alineadores convencionales, que buscan colocar los dientes bien, que están mal. Aquí estamos buscando ya que cuando el diente salga, venga correctamente a su sitio. Evidentemente, en este niño no tiene ningún sentido poner un alineador. ¿Qué es lo que tiene sentido? Pues corregirle este problema. ¿Qué problema tiene? Pues un problema de clase 3 muy funcional, afortunadamente. Es decir, tiene un labio superior que nos está retruyendo los inferiores y un labio inferior que nos está favoreciendo esa protrusión incisiva. Colocamos un regulador de función de Frenkel, que en estos casos es excelente porque a la función de llevar la mandíbula para atrás cambia también la inclinación de los incisivos, y aquí tenemos el niño ya después del uso muy breve, pues unos pocos meses, del regulador de función. Evidentemente nosotros no tenemos ninguna duda de la utilización de la aparatología funcional, creemos que es imprescindible, pero una vez que ya tenemos la aparatología funcional, vemos que ya no da más de sí. ¿Qué hacemos ahora? Colocamos estas guías eruptivas. Colocamos la guía eruptiva para ir colocando al paciente en dentición mixta y poderlo ahora dejar durante el periodo de dentición mixta durante tiempo, para después colocar unos nuevos alineadores cuando estemos ya en la fase final de la dentición mixta, y que cuando acabe esa dentición mixta, cuando acabe de erosionar los dientes, no se necesite un nuevo dispositivo de ortodoncia. Es decir, que estas guías propioceptivas están no solamente funcionando como alineadores, sino que están funcionando como lo que acabo de comentar, como una guía eruptiva que actúa sobre el elemento propioceptivo, y a su vez este elemento va a actuar sobre la musculatura y la posición del cóndilo. Una niña con una mordida cruzada posterior, un incisivo lateral en mordida cruzada. ¿Con qué empezamos? Pues lo más cómodo, lo más sencillo y lo más económico es un simple coagelis y un arquito lingual inferior, de los que nadie pone, no sé por qué, pero bueno, es un problema de los odontopediatras, no es mi problema. Es decir, de los que nadie pone, un arquito lingual inferior maravilloso, un coagelis superior, y ya está finalizado el tratamiento. ¿Qué estamos haciendo ahora? En la fase final de la dentición mixta, cuando están ya erupcionando sus caninos superiores y sus premolares, vamos a poner el alineador. Evidentemente vamos a usar unos ataches verticales con dos fines. El fin, lógicamente, es para las inclinaciones de segundo orden, pero también para aumentar el concepto de retención, porque necesitamos retención en incisivos y en molares, precisamente para buscar esa estabilización del alineador a nivel de los caninos. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, tengo que disculparme porque todo esto es muy novedoso y bueno, y con la crisis del coronavirus hace 2 meses que no trabajamos o 3, y bueno, pues aquí podemos ver un poco el problema
que nos encontramos en que ahora está todo encajado y solo falta encajar el canino de la izquierda. Es decir, que vemos que esto es una puerta muy interesante. Otras veces tenemos una niña con una clase 3 muy llamativa, en dentición temporal temprana, como presenta un problema de caries aquí, hemos decidido utilizar un disyuntor de la rosa, que a mí me encanta, hacemos nuestra disyunción y nuestra sorpresa es que al final solamente tenemos que poner 4 o 5 alineadores finales, que los vamos a hacer, como pueden ver en esta imagen, en base al CBCT y al escáner intraoral, y el caso acabado de una manera muy sencilla. Otra niña con una clase 3, su madre tenía un problema de ATM. ¿Qué problema tiene esta niña? Un problema de chasquidos en la ATM, a pesar de lo jovencita que es. Primer punto, no somos capaces de poner un coagelis. La niña llora, le molesta, queremos... Bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Colocamos 2 banditas, un arco de 0,20 de acero o de El Giloy con 4 loops para hacer un tipo de mulligan horizontal, hacemos expansión, vamos chequeando en cada visita la ATM y ¿qué nos encontramos ahora? Pues nada, está solucionado el problema. Ahora bien, entramos en la fase de dentición mixta tardía. Vamos a hacer que ese canino que nos quiere venir hacia clase 2 y coger un poquito de relación de clase 2 y controlar un poquito la torsión, lo vamos a hacer con estos alineadores. Vuelvo a repetir que tengo casi, no los tengo acabado del todo, pero porque nos faltan ver a los pacientes ahora, pero pueden ver ahí prácticamente que ya estamos en clase 1 y faltan poquísimos detalles para ir acabando esto. Por tanto, la guía eructiva proprioceptiva yo la considero que es muy interesante. Miren estos casos, por ejemplo, de cuando quitamos un disyuntor, casos de clase 3 que solucionamos con una pequeña guía de una manera muy sencilla. Este caso, quitamos el disyuntor, ¿qué solíamos hacer? Pues poner un coagelis, un 2x4 o esperar simplemente. En este caso no, ya vamos programando los alineadores para que los dientes vayan encajando en la posición que a nosotros nos interesa. Por tanto, quiero desde aquí agradecer a OrtoPlus siempre la colaboración que me han prestado para investigación, el poder ser una empresa española que investiga, porque eso es al fin y al cabo, es lo importante, una empresa española que investiga, que tiene los medios para investigar, y darle las gracias a Jesús porque por siempre, por su amistad. Y aquí podemos ver un poquito cómo van encajando estos dientes. Aquí podemos ver un poco cómo hay que colocar, eso sí, muchos ataches. Este caso lo llevé con el doctor Rubén de Pedro, que es uno de mis colaboradores, que él le puso el botón para enderezar ese premolar, y lo interesante de todo esto pues es ver casos como este. Es decir, en que hemos hecho una planificación quitando el diente de leche, haciendo una extracción del diente de leche muy sencilla, preparando los dientes y haciendo esta erupción y este programa. Por tanto, creo que es muy interesante y abre un nuevo camino en los alineadores y sobre todo abre un nuevo camino en el tratamiento de los niños en dentición mixta tardía. Es un tema que considero interesante y que puede dar muchísimo de sí. Muchas gracias.